Hola, mi nombre es Juan Ponciano Hernández, soy abogado, doctor en Derecho, soy un hijo del pueblo mexicano. Este video lo hago para compartir una opinión informada en relación a la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, la que se votó y se rechazó el pasado 17 de abril. Esta opinión la hago en mi carácter de ciudadano apartado de cualquier afiliación de partido político ninguno. Esta información la comparto para todas aquellas personas a quienes por sus diferentes ocupaciones les es difícil informarse, enterarse o imponerse de la información relativa al tema de la iniciativa de reforma constitucional. Esta opinión la hago como constitucionalista y como un hombre que cree en las instituciones y en la división de poderes como un derecho fundamental, como un derecho humano. Esta información la comparto como experto en materia legal, pero con humildad, a fin de que sea bien recibida. Así pues, la Constitución es la ley suprema de nuestro país. Es la norma legal que prevé los derechos humanos fundamentales. Es también la norma que expresamente prevé la organización fundamental de la administración pública, esto es, del gobierno. Es también una ley tan importante que para su reforma requiere de 2/3 partes de la aprobación del Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, más adicionalmente la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. En este sentido, es importante mencionar lo de la división de poderes, que históricamente en el mundo está comprobado que por regla general el poder concentrado en un solo gobernante, en una sola persona, corrompe y o es ineficaz. En este sentido, para la reforma constitucional se necesita de la aprobación del Congreso de la Unión, que supone ser un poder distinto al presidente de la República y representativo de los distintos sectores de la población mexicana. En este sentido, el presidente de la República tiene la facultad de proponer reformas constitucionales incluso, y así lo hizo. Propuso la reforma constitucional en materia energética, entre otras cosas porque en la exposición de motivos de tal propuesta de reforma constitucional se señala que, entre otras deficiencias, en la actual Constitución o con la actual Constitución se propicia que el director de la CFE sea el responsable de rendir cuentas de diversas empresas. Que la CFE o que a la CFE se le impuso un esquema llamado contrato legado, que hay cuantiosos beneficios para los generadores privados de energía eléctrica, que la CFE está impedida para adquirir energía de las centrales propias, que todo el mecanismo es ilegal, que se comete fraude a la ley por parte de los generadores particulares de energía, que se crean monopolios privados, que la CFE está excluida del ingreso por energía limpia, que hay permisos de generación de energía, que esos permisos se expidieron de forma ilimitada y que triplican la demanda de energía requerida, que se elevaría la capacidad de generación de energía eléctrica 3 veces más de lo necesario, que hay una sobreoferta que llevaría a una competencia ruinosa, que los permisionarios de energías o de producción de energías ocupan recursos legales ilimitados para salirse de alguna forma con sus pretensiones, que la demanda de electricidad no es atendida por los grupos privados.
No obstante, para corregir toda esta lista de deficiencias a las que acabo de hacer referencia citando la reforma constitucional, no se requiere de una reforma constitucional, y esto lo señalo en base al propio texto constitucional, porque tales aspectos que se tachan como deficientes no están establecidos, regulados ni permitidos en el actual texto constitucional. En efecto, desde la ley, desde la organización de la CFE, se podría cambiar este esquema que el presidente constitucional, que el presidente de la República estima ruinoso. Y en caso de que haya fraude fiscal, fraude a la ley, o si se cometen ilegalidades, las autoridades competentes, llámese secretarías, llámese Presidencia de la República, están en toda su facultad, en toda su potestad y en toda su competencia de presentar las correspondientes demandas, denuncias, querellas, en caso de que se adviertan ilegalidades. Asimismo, en caso de que se estime que hay monopolios por parte de los generadores de energía eléctrica privados, la propia Constitución los prohíbe, de tal forma que están en toda su facultad legal para actuar en consecuencia. Y si hay un lucro excesivo por parte de las empresas generadoras de energía eléctrica, claro que el Congreso de la Unión, respecto del cual el presidente tiene la mayoría, puede imponer impuestos especiales sobre la generación de energía eléctrica, que así lo establece la propia Constitución en su artículo 73, fracción 29, quinto inciso A, de tal forma que si hay un lucro excesivo, el pueblo de México, a través de su Congreso representativo, puede imponerle de forma equitativa y proporcional un gravamen especial a ese lucro. Pero además de la propia lectura de la iniciativa de reforma constitucional, hay algunas incongruencias e inconsistencias, como la que se menciona de que actualmente o con la dirección actual se podría generar hasta 3 veces la demanda requerida, por una parte, pero por otra parte se dice que no ha sido atendida la demanda por los grupos privados de generación eléctrica. No obstante, respecto de todo esto, cabe mencionar que constitucionalmente el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica actualmente está a cargo exclusivo del Estado y por ello es responsable en ese rubro. Otro aspecto importante que se toma en cuenta en la iniciativa de reforma eléctrica es el conducente a que se toma como antecedente histórico los gobiernos de Lázaro Cárdenas, así como el de Adolfo López Mateos, cuando se nacionalizó o bien se estatizó la generación de energía eléctrica. Pero en ese tiempo hay que tomar en cuenta que no existían las muchas tecnologías que existen hoy día para la generación de energía eléctrica. Y es particularmente grave este punto en tanto con la iniciativa de reforma eléctrica se pretendía monopolizar por parte del Estado mexicano la generación y abasto de energía eléctrica. Porque es particularmente grave, porque con las tecnologías actuales cualquier persona puede generar y abastecerse de energía eléctrica, por ejemplo, a través de celdas solares. Lo que hipotéticamente, en caso de ser aprobado o de haber sido aprobado para la reforma constitucional, estaría prohibido o sería inconstitucional. Entonces, de ahí que sea un punto importante que se considere que en caso de haberse aprobado la reforma eléctrica en los términos propuestos, estaría prohibido para los ciudadanos la generación y abasto de energía eléctrica. Esto es, estaría prohibido incluso la generación y autoabasto de la
energía eléctrica. También es de gravedad señalar que, de acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta de reforma, se pretendía monopolizar por parte del Estado la propiedad intelectual y de tecnologías para la generación de energía eléctrica. De ahí que la propuesta de que corresponda al Estado la generación y abastecimiento en lo exclusivo y como una especie de monopolio de generación de energía eléctrica, sea en los hechos un retroceso, en tanto limita el autoabastecimiento y la generación de electricidad por parte de los ciudadanos, limitando con ello también la libertad de invención, la libertad de trabajo, así como la limitación de generación de energías limpias por parte no solo de las empresas dedicadas comercialmente a la generación de energías, sino por parte de cualquier ciudadano. Es de llamar también la atención que con la propuesta de reforma constitucional en materia energética se pretendía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Pero mucho más grave, y en este punto sí debe de hacer un énfasis desgraciadamente negativo, mucho más grave es que se proponía en el artículo segundo transitorio, fracción F, inciso 3, que se estableciera una Comisión Federal de Electricidad con un régimen especial, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin licitaciones públicas, sin leyes reguladoras y sin responsabilidades de los servidores públicos. Así las cosas, con esta explicación, con el fundamento y motivo aquí expuestos, estimo que la propuesta de reforma constitucional en materia energética no tenía mayores ni mejores beneficios a los actuales establecidos en la Constitución, y por otro lado sí pretendía restringir libertades como la de invención, la de generación de energía eléctrica de cualquier ciudadano, la de autoabasto de electricidad. Además de que con la propuesta de reforma constitucional se proponía una CFE, una Comisión Federal de Electricidad opaca y sin rendición de cuentas, lo que es contrario y opuesto y un retroceso a los derechos ciudadanos adquiridos respecto del gobierno y las instituciones. Por todo esto estimo que en no apoyar la reforma eléctrica no hay ninguna traición a la patria. Por el contrario, con la Constitución en la mano y presentes los principios constitucionales, le afirmo a las autoridades, como al presidente de la República, a la jefa del gobierno de la Ciudad de México y al dirigente del partido Morena, que cuando califican y critican como traidores a la patria a todos quienes no apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica, violan derechos humanos y además, señores, se aprovechan del desconocimiento de una parte importante del pueblo de México. Porque es claro, notorio y manifiesto que no se puede acusar como traidores a la patria a quienes apoyamos la permanencia de la Constitución en los términos actuales. Por el contrario, con tales señalamientos incisivos por parte de las autoridades, se discrimina el libre pensamiento, la libre opinión y se crea una campaña desinformada de odio hacia quienes no opinamos lo mismo que el partido en el poder. Con tales señalamientos denostativos e infundados, las autoridades en el poder lesionan derechos humanos. Por ello hago este video informativo y he decidido exponer este agravio ante el Poder Judicial de la Federación a través de una demanda de amparo a fin de defender mi libertad de opinión y no ser discriminado. Espero así que te haya sido útil esta información y si también
¿De algún modo te sientes ofendido cuando llaman traidores a la patria por no apoyar una iniciativa presidencial de reforma eléctrica? Te dejo el link en este video para que puedas bajar y reproducir la demanda de amparo y la puedas presentar ante el juez de distrito competente. Es tiempo que como ciudadanos de a pie hagamos valer nuestros derechos. Te deseo buena suerte y bendiciones.